Si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, y voy a empezar una serie de enseñanzas sobre lo que es el tema del servir. Y no hay un ejemplo más grande de lo que es el servicio, de lo que es sacrificarse uno por otros, que nuestro Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención porque muchos de nosotros tenemos sueños de visitar algún lugar. Hace años atrás salió una película, y en esa película hablaban de la lista del hebrillo, o no sé si lo estoy traduciendo bien en inglés. It's the bucket list. The bucket list, que antes de morir quiero cumplir con estas cosas. Y hay personas en esa película decían: bueno, yo quiero besar a una muchacha bella, yo quiero reírme a carcajadas, me gustaría ver un atardecer precioso. Otras personas pueden decir: bueno, me gustaría ir algún día a Israel, me gustaría ir un día a ver las montañas de yo no sé qué, me gustaría un día ir a Grecia, me gustaría. Cada uno tiene su bucket list o su lista que quiere hacer antes de que el Señor se lo lleve. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca he escuchado a alguien decir en su vida: antes de yo irme, quiero lavarle los pies a alguien. Antes de yo irme de esta tierra, yo quiero servirle a lo más bajo de la tierra o lo más pobre. Y me llama mucho la atención porque nuestro Señor Jesucristo, antecitos de Él irse a la cruz, se reunió con sus discípulos, 12 hombres que transformaron el mundo, y uno era un diablo. Y esta porción de escritura muchos lo han leído, muchas personas han hecho lavatorios de pies y se han sentado y han hecho donde se lavan los pies. Y me llama mucho la atención porque Jesús está a punto de ir a la cruz, Jesús está a punto de entregar su vida, y nos encontramos en Juan capítulo 13. Y dice la palabra del Señor que en el verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el verso 4 dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él está a punto de morirse, y lo que está en el bucket list de nuestro Señor Jesucristo no es viajar, no es hacer esto, no es hacer lo otro. Él sabe que va a llegar a la cruz, pero antes de llegar a la cruz, lo que Él quiere hacer es lavarle los pies a los discípulos. ¡Wow! El ejemplo de servir. Y a veces cuando las personas escuchan la palabra servir, les choca, porque nos gusta ser servidos. Nos gustan que nos atiendan. Nos gustan que nos abran la puerta, nos gustan que nos traigan el plato, nos gusta que pongan los cubiertos de cierta forma, nos gusta que el steak esté a un medium, un 50%, que sea pink y jugoso, por lo menos en el caso mío. Hay otros que les gusta el steak well done, pero eso para mí parece una suela de zapatos de vez en cuando, porque es tan seco y duro. All right. Pero cada cual le gusta que le sirvan. Estamos acá. Y de hecho la persona que es egoísta, la persona que solamente piensa en ellos, le puede decir a las personas: mire, yo quiero que tú me sirvas de esta manera, yo quiero que usted me atienda de esta manera. Pero se le hace difícil a esa persona que es egoísta, esa persona que es self-centered, esa persona que solamente piensa en ellos, en servir a otros, porque piensan que es algo humillante, que es algo que es menos de ellos o menos de su estatus. Y aquí tenemos el creador de los cielos y la tierra, que se hizo hombre, que se despojó, se despojó de todos sus poderes. Aún siendo Dios, Él se despojó. Cristo, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Yo sé que la matemática no suma, pero Él se despojó de todos sus poderes para ser como nosotros, para darnos un ejemplo. Y el Rey de todos los cielos y la tierra viene
a esta tierra a lavarle los pies a sus discípulos. Y como que eso choca. Eso choca y eso a veces nos afecta a nosotros también. Y digan conmigo Pedro. Ay, Pedro, siempre Pedro aparece en estas escenas y dice unas cosas. Porque en el verso 5 dice: luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar a los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como que le chocó. Porque Pedro se encontró con un choque cultural. Pedro, recuerdan, él era un empresario. Cuando él siguió al Señor, él dejó sus botes, él dejó su familia. Cuando nosotros conocemos la historia, cuando Jesús murió y cuando Pedro en un momento regresó a sus negocios. Su negocio era tan y tan bueno que lo dejó por 3 años, pero cuando regresó después de 3 años, ahí todavía estaba el negocio. Así que era un negocio próspero, era un negocio que se mantuvo sin que el líder principal estuviera ahí. Él era una persona impetuosa, era una persona colérica, si lo puedo decir de esa manera, una persona terca, era una persona donde en este momento dice: espera un momentito, Señor, tú eres mi líder, tú eres mi todo, ¿me vas a lavar los pies? Hubo un choque mental, hubo un choque cultural, hubo un choque social, hubo un choque que lo confrontó. ¿Me están siguiendo? Y dice, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo entenderás después. Y muchas veces cuando vienen enseñanzas a nuestra vida, cuando vienen palabras a nuestra vida, cuando leemos algo en la palabra del Señor, a veces nos choca nuestra cultura, choca nuestro entendimiento, choca nuestros estudios, choca nuestra formación. Puede ser cultural, educativa, puede ser doctrinal. Y hay cierto tipo de resistencia porque es parte de la forma que nosotros somos. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Y recuerde también, yo quiero que vayan un momentito a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, porque aquí el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia próspera, hablándole a una iglesia de influencia, hablándole a una iglesia que está tolerando el pecado, hablándole a una iglesia donde está pasando un sinnúmero de cosas. El apóstol Pablo está tratando de corregir ciertas cosas, ciertas paradigmas o ciertas formas de pensar. Y en 2 Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo dice unas cosas que me puso a pensar en la forma que Pedro reaccionó cuando Jesús le dijo: quiero lavar tus pies. Y el apóstol Pablo viene y le está hablando a esta iglesia, a Corintio. Y él dice en el verso 1: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre. Y él está trayendo una referencia a Jesús. Dice: Jesús era manso, y estoy apelando a su mansedumbre, estoy apelando a la ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él está diciendo: mire, que cuando yo estoy con ustedes, yo soy bien humilde, soy tranquilo, pero cuando les escribo como que raya, sí, le caigo y estamos acá. My iPad is freaking out. Dice: mas ausente soy usado para con vosotros. Verso 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía. En otras palabras, está diciendo: yo quiero que cuando yo vaya no tengo que ser tan fuerte, no tengo que ser tan audaz, tengo que usar esa osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Verso 3. Y aquí me llama mucho la atención porque él está diciendo a esta iglesia, le está diciendo a los corintios
que tenemos que corregir ciertas cosas. Voy a hablarles fuerte, voy a decirles una enseñanza, pero que quiero que entiendan algo, porque hay ciertos muros que se han levantado, hay ciertos paradigmas que se han levantado, hay ciertas formas de pensar que se han levantado y queremos romper esas cosas. Y lo puedo hacer cuando estoy en persona, le está diciendo el apóstol Pablo, pero cuando estoy en persona, ustedes me ven manso, ustedes me ven así tranquilo, me ven así buena gente, y cuando les escribo más fuerte. Y él dice en el verso 3, porque les quiero recordar pues que aunque andamos en la carne, no luchamos, no peleamos. La Reina Valera dice, no militamos según la carne. Okay. No militamos según la carne, lo que estamos acostumbrados a hacer. La gente está acostumbrada a mentir, la gente está acostumbrada a engañar, la gente está acostumbrada a pasarle por encima a la gente, las armas de este mundo, por decirlo de esa manera. Porque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque, y mira lo que dice acá, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, las armas del pueblo de Dios, las armas del cuerpo de Cristo. Estamos acá. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas. Okay. ¿Qué son nuestras armas? La palabra del Señor, la oración, lo que es el ayuno, la intercesión, el servir. Hello. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lo que dice acá, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Aquí veo 4 cosas: fortalezas, argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. Digan conmigo, pensamiento. Eso constantemente tenemos que estar renovando nuestra forma de pensar de acuerdo a la palabra del Señor, porque tenemos pensamientos culturales, enseñanzas culturales, tradiciones culturales, lo que hemos aprendido en la universidad, lo que hemos aprendido a través de la escuela, de la vida dura que le ha pasado a muchas personas, la universidad de Hard Knocks, como dicen en inglés, que han pasado por diferentes situaciones y han experimentado y han vivido ciertas experiencias donde en base a esas experiencias han formado ciertas fortalezas. ¿Hay alguien acá que ha visitado San Agustín en algún momento mientras han vivido aquí en la Florida? Me imagino que si han visitado a San Agustín, allá está el mini morro, como está el castillo San Marcos allá en San Agustín, que tiene unos muros enormes. Mencioné que estábamos en Puerto Rico este último fin de semana y fuimos al morro allá en Puerto Rico, y es enorme, y lo ancho que son los muros que rodean todo lo que es la fortaleza allá en Puerto Rico. Es impresionante. Y yo estaba pensando en eso, porque dice acá que a esas 4 cosas, porque en esta sección de la palabra de Pablo hacia los Corintios señala varias formas en que revelaron el pensamiento natural. Ok, Pastor Alfonso, cuando yo leo esto en el verso 5, yo veo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, esto es un tema de guerra espiritual, y me llama mucho la atención, porque cuando uno obedece al Señor, cuando tiene los pensamientos correctos, cuando está usando las armas de la milicia, no es gritar a los aires, no atar y desatar esto, lo otro. Cuando uno camina en obediencia al Señor, el Señor lo defiende a uno. Miren lo que dice acá: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea madura. O sea, perfecta. Esa palabra perfecta de la palabra madura en el griego, ¿okay? Cuando uno anda en madurez, cuando uno entiende los principios de la palabra, cuando uno los aplica a la vida de uno, cuando uno camina en la palabra del Señor, cuando uno camina en la voluntad del Señor, es una guerra espiritual, y el Señor te va a defender en lo que Él te llame a hacer. Estamos acá. Verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Mira, le está diciendo, ustedes están mirando las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo.
que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Ok, ¿qué es lo que yo veo aquí? Aquí hay unas características que me llaman mucho la atención, porque en la iglesia de Corintio, y voy a unir lo que le estaba sucediendo a Pedro con lo que está sucediendo aquí en la iglesia de Corintio. Yo veo aquí que en el verso 2 esta gente estaban prejuiciados, tenían prejuicios en lugar de objetivos. ¿A qué se refiere, Pastor Alfonso? Mire lo que dice: pues ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no nos tienen como si anduviesen. En otras palabras, la iglesia tenía ciertos prejuicios en contra del apóstol Pablo. Mire, amados, uno nunca puede, ¿cómo se dice en español? You can never judge a book by its cover. Uno puede juzgar un libro por la tapa. Uno no puede juzgar a las personas por lo que uno ve. Uno no puede juzgar la vida de una persona o la bendición de una persona o cómo Dios está bendiciendo a una persona. Uno no puede juzgar lo que uno ve desde afuera, porque realmente tú no ves el corazón, tú no conoces el proceso, tú no sabes por lo que ha pasado esa persona, tú no conoces la historia que ha llevado esa persona hacia donde está. Lo que yo veo aquí es que este pueblo tenía prejuicios en lugar de objetivos. Se enfocaron en lo visible más que en lo invisible. Confiaron en la fuerza humana y no en el poder divino. Y eso, tantas veces caemos en eso. Oh Señor, yo confío en ti, pero déjame resolver esto. Señor, yo sé que tú eres grande, pero yo necesito este plan médico. Señor, yo sé que tú me vas a suplir, pero yo voy a buscar el trabajo y voy a ver cómo resuelvo esta situación. ¿Me están siguiendo acá? Entonces, muchas de las cosas que nosotros pasaban en esos tiempos también. Así que esta gente confiaron en la fuerza humana y no en el poder divino. Escucharon a los hombres en lugar de Dios. Ahí en el verso 5 puede ver eso. Y percibían las cosas de una manera superficial en vez de ir a lo profundo. Percibían las cosas más superficialmente que profundamente. Y cuando nuestra carnalidad, si lo puedo decir de esa manera, cuando esta carne, cuando estamos pasando por cosas, cuando estamos moviéndonos hacia cumplir nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros placeres, a satisfacer nuestras necesidades, los comentarios de Pablo describen acertadamente nuestra mentalidad o la forma que muchos de nosotros pensamos, o lo que estaba pensando la iglesia de Corintio. Ellos tenían un juicio superficial. Juzgaron por lo que veían. Ese es el apóstol Pablo, ese hombre chiquito, él no habla muy bien, y nos está hablando en estas cartas a los corintios de esa manera. Él que se cree. O sea, hay muchas personas que desprecian a las personas y miran hacia abajo y se creen más. Por eso yo siempre le digo a las personas: nunca te compare con nadie, compárate con tú mismo, compárase con sí mismo. ¿Dónde estuviste el año pasado? ¿Progresaste el año pasado? Porque siempre va a haber alguien, escuche bien, que tú tienes una casa más linda que esa persona, tiene un mejor trabajo que esa persona, que tiene algo mejor que esa persona. Pero ¿sabe qué? También va a haber una persona que tiene una casa más grande que ti, que tiene más dinero que tú, que tiene un carro más lindo que tú. Y cuando te comparas a la persona que tiene menos, se va a sentir un orgulloso. Pero cuando se comparas con la persona que tiene más, se va a sentir como un inferior. Por eso no te puedes comparar. Compárate con sí mismo. Y si te quieres comparar con alguien, compárate con Jesús. ¿Cómo estás amando? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás ayudando? ¿Cómo estás bendiciendo? ¿Cómo estás perdonando al que te ofendió? Comparémonos con Cristo. Él es nuestro espejo. Estamos acá. Y muchos de nosotros juzgamos superficialmente, tenemos pensamientos superficiales, nos falta profundidad en las cosas de Dios, en las cosas. Muchos de nosotros somos cerrados para tantas cosas, queremos ser independientes de Dios, somos impresionados con la humanidad del mundo, cuando Dios es mucho mejor. Y estamos espiritualmente desenfocados muchas veces. Yo creo que hay muchas personas en la iglesia que tienen ADHD. Oh, I'm serious, man. Pasa cualquier cosa. Ay, mira. El Señor nos llama a enfocarnos, estar haciendo su voluntad, haciendo lo que Él nos da. Ay, pero vamos para la playa. Vamos para la playa. Okay.
Mire, escucha el mensaje, pero de momento le salió una notificación en Instagram. Ay, mira qué chévere. O de momento se conectaron con, ay, mira esto, y pasan están orando, y de momento les llega un text o una notificación, y en vez de orar media hora, duraron 25 minutos mirando su feed, esto, lo otro, y se desenfocaron. Yo sé que eso no pasa acá. Y después estamos espiritualmente desenfocados. Y estamos tan atraídos, hay tanta gente atraído a las cosas del mundo. Y miren, no hay nada malo con tener cosas, es cuando las cosas lo tienen a uno. Yo lo he dicho tantas veces. Okay. No hay nada malo con tener un carro bonito, no hay nada malo con tener una casa bonita, no hay nada malo con viajar, no hay nada malo de tener dinero en el banco, no hay nada malo con estas cosas. Es cuando esas cosas es tu enfoque, cuando esas cosas lo tienen a uno, cuando uno se desvela por esas cosas en vez de desvelarse en la oración, en vez de desvelarse en el estudio de la palabra, en vez de desvelarse en servir al Señor. Estamos acá. Y Pablo le está hablando a estas personas, y Pablo usa 4 términos que yo quiero que entendamos. No sé si voy a poder entrar a todos esta noche, pero quiero que entendamos que veas ahí, porque él usa la palabra fortalezas, él usa las palabras argumentos, él usa la palabra toda altivez. Todo, si puedo definir esa altivez, es el orgullo, porque muchas veces nosotros en nuestro conocimiento, en nuestras experiencias, tenemos una altivez, un orgullo que nos detiene de que cuando el Señor viene y nos quiere lavar los pies, o cuando el Señor nos da un ejemplo para servir y nos piden servir, esa altivez nos detiene de hacer el ejemplo que Jesús dejó para nosotros. Así que dice, hay fortalezas, hay argumentos, toda altivez, pensamientos. Y me puse a pensar en el morro, me puse a pensar en los muros que hay alrededor de muchos de nosotros. Son fortalezas mentales, y nuestra fortaleza mental, a medida que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios intenta enseñarnos, introducir una enseñanza, comunicarnos su verdad, una información bíblica sobre el servir, sobre el dar, de momento choca con un muro, choca con una fortaleza, y por nuestras experiencias que nos dañaron, escuchamos ciertas cosas, ahora me están dando una enseñanza que es bueno servir, o que es bueno dar, o que es bueno bendecir a personas, pero eso choca con algo que se ha formado en mi vida en base a experiencias en el pasado. Y esta información, esta enseñanza bíblica, o a lo mejor están enseñando sobre el diezmo, están enseñando sobre ofrenda, están enseñando sobre el servir, están enseñando sobre la voluntad de Dios, están enseñando sobre sanidad. Póngale el tema bíblico que están enseñando. Si es algo nuevo, algo diferente para tu vida, el choca con nuestro muro, nuestra actitud mental general, nuestra mentalidad natural. Para algunos es un prejuicio. Mire, yo no aprendí de esa manera, yo no vi de esa manera, yo no me crié de esa manera. Y como que no, mire, yo me crié en un contexto donde teníamos empleados en la casa, o teníamos empleadas en la casa. ¿Cómo es que yo voy a ir a servir un café? ¿Cómo es que yo voy a ir a ayudarla a parquear carros? ¿Cómo es que yo me voy a parar en una puerta? ¿Cómo es que yo voy a ir a ayudar a alguien? Eso es yo nunca me olvido. Cuando era pastor allá en Costa Rica, le pedí a un señor que era dueño de unos supermercados que nos ayudara a estacionar carros en el estacionamiento de los carros. Y dice, pero pastor, para eso uno le paga a la gente que lo haga. Y yo le dije, no, lo que yo quiero es que tú seas como Cristo y que estés en el parqueo con el chaleco amarillo y nos ayude a estacionar las personas que lleguen. Y cuando la gente entre, piense, y te vean a ti, el dueño de esa cadena de supermercados, estacionando carros, esa gente va a decir, wow, mire lo que ha hecho Dios en la vida de ese hombre. Si Dios lo ha hecho en la vida de ese hombre, también lo puede hacer en la vida mía. ¿Y sabe lo que hizo? Fue y se puso el chaleco, y fue una de las mejores personas que empezó a ayudar a estacionar los carros allá. Porque no lo estaba haciendo para la gente, ni le importaba lo que decía la gente. Él lo estaba haciendo para el Señor.
aplaudieron tan rápido. Ahorita les voy a golpear, espere. Pero mira, cada uno de nosotros tenemos muros alrededor de nuestra vida, y sea lo que sea, es una enorme barrera mental que resiste la intervención divina con tanta firmeza como un enorme muro de piedra una vez resistió a las tropas invasoras. O sea, esos muros que están alrededor del Morro, o el de que está en San Agustín, esos muros se levantaron para que los ejércitos no entraran, para que las bombas no llegaran, y nosotros mismos formamos unos muros alrededor de nuestras vidas. Y me puse a pensar en ese morro, porque también en estas fortalezas hay guardias que estaban velando y estaban observando. Y también nosotros nos ponemos a la guardia. Nosotros nos ponemos ahí a decir, espera un momentito, y nuestras especulaciones de, no, es que ellos se quieren aprovechar de mí. Lo que quieren hacer es sacarme el dinero. Lo que quieren hacer es tal y tal cosa. Lo que quieren hacer es, yo escuché lo que dijeron. Yo vi. Todos esos pastores lo que quieren hacer es sacarle los chavos a la gente y vivir como millonarios. Ya son muros, ya son fortalezas que las personas tienen en su mente. Estamos acá. Por eso nuestras especulaciones mentales, junto con las fortalezas en forma de muralla que nos hemos puesto a nuestro alrededor, miren, nosotros hemos tenido razonamientos humanísticos naturales que le dan a la muralla una fuerza adicional. Yo tengo un grado de teología en esto y teología en otro, y he estudiado aquí. Yo he conocido personas que conocen tanta letra de la palabra que están más muertos que un muerto acabado de morir. Y he conocido otras personas que no conocen mucho de la palabra, pero son tan espirituales, que son unas experiencias tan espirituales que no sirven para nada aquí en la tierra, que son extremos. Tenemos que tener un balance, como un pastor decía hace años atrás. Están viniendo días donde hay una mezcla entre el estudio de la palabra y el mover del Espíritu Santo para ver un buen equilibrio. Es donde se conoce la palabra, donde uno estudia la palabra, donde vive la palabra, donde se deja que el Espíritu lo mueva, pero no de una manera mística, de una manera rara, sino de una manera que cumple la palabra del Señor. Estamos acá. Así que a veces se nos forman unos razonamientos, y estos argumentos, si puedo usar ese término, estos argumentos han sido en base a experiencia, cosas que hemos escuchado, mentiras que hemos escuchado, y se han formado. Y estos son mecanismos de defensa, son racionalizaciones que nos hemos dado, son patrones de pensamientos que son habituales para nosotros. Y de hecho, en Romanos capítulo 2 verso 15 me llama mucho la atención, porque aquí hay dos guardias que afectan a las personas. En Romanos 2:15 leemos de estos guardias lo que es la culpa y la justificación. Y hay una autoridad, un teólogo, que dice que el término griego traducido como especulación sugiere la contemplación de acciones como resultado del veredicto de la conciencia. En otras palabras, cuando viene una nueva información para mi vida, o algo que va a ir en contra de lo que yo he experimentado, lo que he estudiado, lo que he vivido, y es algo nuevo para mí, lo resiste. Hay un guarda que aparece para proteger la entrada de esta nueva información, y estos pensamientos antiguos o los pensamientos que se han formado chocan cuando llegan pensamientos bíblicos nuevos y que son diferentes para nosotros a una mente que no ha sido renovada o que está recibiendo información nueva. La mente que no ha sido renovada no va a entender cosas espirituales. La persona que no conoce a Cristo no va a entender el principio de intercesión, de oración. No van a entender lo que es la ofrenda, lo que no es el diezmo, lo que es el servicio. Estamos acá. Pero cuando uno conoce la palabra, cuando uno entiende lo que el Señor ha hecho, cuando uno entiende el ejemplo que el Señor nos dio, que el Señor no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por otros, y darnos el ejemplo del poder del servicio.
Cuando uno ya entiende que uno no simplemente está sirviendo como un sirviente allá afuera, sino que uno está sirviendo a Dios y también al prójimo, y eso trae bendición a la vida, más rápido uno busca un mapa para... Mira lo que dice acá, Romanos 2:15, si pueden ir ahí un momentito. Y esto es el apóstol Pablo hablándole a los gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay personas que a lo mejor nunca han escuchado el evangelio, a lo mejor nunca han escuchado ciertos principios, pero viven vidas morales, viven vidas como si fuera... ¿Has conocido a alguna persona que dice, contra, esta persona es más cristiano que muchos de los cristianos que yo he conocido? Porque de alguna forma u otra están viviendo la ley. Ahora, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y mira lo que dice acá, y acusándoles. Esa palabra acusándoles cuando la persona siente culpar. Cuando se recibe una nueva información, la persona va a decir, espere, esta nueva información como que me está confrontando, esta nueva información me está haciendo algo en mi corazón, porque acuérdate, cuando estás recibiendo una enseñanza de la palabra del Señor, el Espíritu Santo coge esa palabra y empieza a redarguir tu corazón con esa palabra, y tu cuerpo va a decir, espera un momentito, no, yo voy a resistir eso. No, yo no voy a aguantar. Y voy a justificar mis experiencias, voy a justificar por lo que he pasado, voy a justificar lo que ha sucedido en mi vida. Mira lo que dice acá. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole lo que es culpa o defendiéndoles justificación sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto explica por qué a menudo hay una batalla, tal batalla que ruge cuando la verdad bíblica se introduce a una mente que ha sido fortalecida, amarullada y protegida por años de pensamientos secularizados. Por eso hay muchas personas por eso yo le digo a las personas, y hemos enseñado esto por los últimos 2 años, 3 años, no que es malo escuchar las noticias, es bueno mantenerse informado, pero cuando uno escucha tanta noticia, tanta información, se está programando, y cuando alguien viene y le dice, mire, tiene que tener fe por encima del temor, tiene que creer la palabra del Señor, se han metido tanta información negativa, se han metido tanta cosa, tanto razonamiento, pero pastor, tú no entiendes, tiene que cuidarse, pastor, tú no entiendes, la cosa está mala, pastor, tú no entiendes, esto está así. Y por eso yo le digo a las personas, pero tú no entiendes, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. La palabra dice que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La palabra dice que cuando yo siembro, yo voy a cosechar. Cuando la palabra dice que el Señor se va a encargar de mí, el Señor dice que soy cabeza y no cola, el Señor dice que estamos por arriba y no por debajo. A mí no me importa lo que digan allá afuera, me importa lo que dice la palabra. Cuando viene esta información, como hemos escuchado tanto secular cosas allá afuera, hemos creado muros y fortalezas alrededor de nuestros pensamientos, que ahí es donde el apóstol Pablo dice, mire, que las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, tiene que estudiar la palabra, tiene que meterte la palabra, tiene que orar, porque orando el Señor te va a revelar lo que dice su palabra. Y cuando Él te revele eso, cuando Él te revele el don de la palabra, o cuando Él te revele la vida de la palabra, la rema de la palabra, transformará tu vida. ¿Tú no te has dado cuenta en algún momento que a lo mejor tú has leído una escritura un montón de veces y después un día la lees de nuevo y ¡boom!, te pega? Es un rema de Dios, es una palabra activa que se activa en tu vida. Esas son las palabras que tienen que memorizarse, porque esa palabra se volvió carne en tu vida. ¿Estamos acá? Por eso cuando estas nuevas ideas, que no son nuevas, pero para ciertas personas son nuevas, lo que es el servir al Señor,
lo que es honrar al Señor, lo que es ayudar. Mire, y suena bonito. Mire, yo voy a servirle al Señor. Pero como que choca un poquito más cuando tengo que servir al prójimo. ¿Quién no le quiere servir al Señor? Mire, yo hice tal cosa para el Señor, yo hice lo otro para el Señor, pero lavarle los pies, bajarme a eso y servir. No, yo lo hago por el Señor, pero servir a ese mocoso, a esa bruja, a esa vieja, a ese patán. Siempre me vuela a la mente porque cuando Jesús en esa última semana le lavó los pies a los discípulos, está bien, le lavó los pies a Tomás, le lavó los pies a Mateo, le lavó los pies a Bartolomeo, le lavó los pies a Judas. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a alguien que te caía mal? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a alguien que te engañó? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a alguien que te robó? Jesús no solamente le lavó los pies a Judas. ¿Se acuerdan en Getsemaní? Amigo, con un beso me entrega. Es que Jesús está a otro nivel. Es que Jesús es impresionante. El problema es que defendemos lo viejo en lugar de considerar o aceptar lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Y ahí es donde entra la altivez. ¿Se acuerda? Todo el mundo se toma fotos ahí en el morro donde la cosita esa redonda con el huequito. Las torres. La garita, así se llama. Bueno, eso yo no lo voy a decir, pero está bien. ¿Cómo es la garita del diablo? Bueno, tiene lógica, porque toda altivez viene del diablo. Pues eso es lo que lo sacó del cielo. Se levantó, se puso orgulloso y cayó del cielo. Y las torres o nuestra altivez mental, acompañado de la resistencia de nuestro muro interno y guardias, hay cosas elevadas que refuerzan nuestro sistema de defensa desde adentro. ¿Quién yo servir? ¿Quién yo ir a los 2 servicios? Que pastor, no piense que yo voy a ir a los 3 servicios los domingos. Mira, yo no espero que vengan a los 3 servicios cuando tengamos los 3 servicios, pero que vengan y reciban uno y que sirvan otro. Se pusieron callados. ¿Me está retando, pastor? Sí, porque hay un poder en el servir. Es la idea de esto de altivez. Es una idea de cosas levantada o exaltada. ¿Y qué es lo que te viene a la mente? Sí, el orgullo es lo que viene a la mente, porque muchos de nosotros, yo hacer eso, no, déjame ayudar al pastor, pero yo limpiar un baño, o yo estar afuera en un parking, o yo ir a un hospital y visitar a los enfermos, o yo ir a darle comida a unas personas apestosas que están debajo de un puente, yo hacer eso. Cosas que provocan el orgullo, nuestra argumentación. Como dijo aquel señor, mire, podemos contratar a una persona para que haga eso, pero a lo mejor Dios quiere que tú lo hagas porque quiere bregar en tu corazón. Hay cierta altivez, hay ciertos muros, hay ciertas cosas que Dios quiere derrumbar en tu vida porque Él quiere levantar otras áreas en tu vida. Porque el Señor constantemente nos está formando y quiere que seamos más como Jesucristo. Y hay cosas que tiene que quitar de nuestra vida. Yo no soy una persona que me gusta jardinear y menos plantar y sembrar y todas esas cosas, pero
Pero sí algo que he entendido, que hay árboles que uno tiene que podar. Right? Si quiere que crezcan, si quieren que se desarrollen, hay que podar el árbol, hay que podar ciertas plantas. Y el Señor hace eso con nosotros. Mira, a lo mejor llegaste a un nivel y a lo mejor el Señor te quiere llevar a otro nivel, pero para que Él te lleve a ese próximo nivel hay ciertas cosas que Él tiene que podar de tu vida, hay ciertas cosas que Él tiene que sacar de tu vida, hay ciertas cosas que Él tiene que reformar, reformatear, reiniciar, tiene que remover ciertas cosas, y Él quiere pasarte en cierta forma por ciertos procesos, porque lo que y como yo dije hace un par de semanas atrás, lo que te llevó hasta cierto punto, eso no te va a llevar al próximo, y el Señor va a tener que moldearte, podar ciertas cosas, tiene que soltar ciertas cosas para poder llegar al próximo nivel. Si hay un próximo nivel, pero esa próxima cosa que el Señor quiere que tú hagas. Estamos acá. Están tan calladitos en esta noche. Están aprendiendo, estamos enseñando esta noche. Pero ¿qué son cosas que provocan el orgullo? La argumentación. Pero pastor, tú tienes que entender que es así. O un espíritu que no se puede enseñar. Personas que son tercas. Hay personas que se frenan. Hay personas que han formado ese muro tan y tan grande en su vida que miren, no, pero así fue que yo lo aprendí. Así fue que me lo enseñaron en la bautista. Así fue la que me enseñaron en la asamblea. Así fue la que me enseñaron en el instituto. Así que me la enseñaron así. Y sabe que de vez en cuando Dios hace algo completamente fuera de nuestra doctrina. Él hace algo completamente fuera de nuestros cajones espirituales que hemos formado, nuestras cajas. Dije cajones, boxes, porque a veces formamos unos cuadros y metemos a Dios dentro de así y decir, Señor, así es que tú tienes que hacer las cosas, cuando Dios es Dios y Él hace las cosas que Él quiere hacer. Y a veces Dios se mueve de ciertas formas, y Dios, Él nunca va a violar su palabra. Y Él siempre va a hacer cosas de acuerdo a su palabra. Pero no podemos estar cerrados a que Dios pueda usar. Mire, amados, yo he visto cosas en el evangelio que yo digo, pero Señor, yo no entiendo. ¿Cómo pudo haber sucedido tal cosa? ¿Cómo fue que sanaste a tal persona? ¿Cómo fue que usaste a fulano de tal? Pero si esa persona no tiene instituto, esa persona no conoce teología, esa persona no conoce esto, lo otro, pero el Señor lo usaba porque era una persona metida con Dios, una persona que amaba a Dios, una persona que aunque era sencillo, él conocía el poder de Dios y lo amaba con todo su corazón, pero a veces no tenía sentido lo que Dios hace. Estamos acá. A medida que se declaran los principios de las Escrituras, nuestras mentes naturales y no renovadas no solo lo resisten, sino preguntan y se levantan argumentos, se levantan estas cosas. ¿Quién necesita esto? Yo no necesito esto. Hay personas cuando son confrontadas con el evangelio, en base a su vida, lo que han vivido, yo no necesito eso. Me acuerdo de una ocasión, le estaba enseñando algo a esa persona, y esa persona viene y me dice, mire, yo ya sé todo eso y yo no necesito a Dios para eso. Mira a donde Dios me ha traído, y lo que tú me estás presentando, yo no necesito eso porque yo lo he podido hacer sin Él hasta aquí. Pero habían áreas en su vida que estaban hay ciertas cosas. ¿Tú nunca te has dado cuenta que a veces tienes éxito en una área de su vida, pero a la misma vez que estás teniendo éxito en esta área de tu vida, estás fracasando en esta área? Es una forma de Dios decir, está bien, en tus fuerzas puedes hacer esto, pero aquí me necesitas. Aquí me necesitas en tu relación con tus hijos. Aquí me necesitas en esa relación con tu mujer. Aquí me necesitas en esa relación con tus compañeros. Aquí me necesitas en esta relación que tú no puedes controlar. Puedes controlar aquí y tú no me necesitas acá. Pero hay áreas en tu vida donde tú sabes que tú necesitas a Dios. Y por ahí Dios se mete y dice, aquí yo te puedo ayudar, aquí yo te puedo suplir, aquí ábrame la puerta a tu corazón. A lo mejor estás bien económicamente, pero estás pasando un momento difícil acá. Y si me abre la puerta por acá, yo me encargo del resto, porque así es el Señor en nuestras vidas. El problema es
que constantemente queremos defendernos nosotros y nuestros pensamientos y cosas elevadas, el orgullo, la altivez, los argumentos, los pensamientos. Señor, yo lo puedo hacer sin ti. Pero llega el momento donde uno tiene que decir, ¿sabe qué, Señor? Esto ya no lo puedo controlar y te lo entrego a ti. Yo he escuchado testimonios acá y tenemos testimonio acá de personas que llegó un momento y dicen, Señor, ya no puedo y te lo entrego a ti. Y te lo entrego a ti. Y a veces el Señor nos lleva hasta ciertos puntos donde lo único que podemos hacer es decir, Señor, aquí está. No puedo controlar a mi hijo, no puedo controlar a mi hija, esta mujer que tú me diste. Y ella está diciendo, ¿y este hombre que tú me diste? Y hay cosas que uno simplemente tiene que decir, ok, Lord, te lo tengo que entregar. Y voy a derrumbar este muro para recibir tu verdad, para recibir tus principios, para aplicar tu palabra. Porque si haciendo eso puedo descansar en ti, pues cedo a ti. Por eso es tan importante de renovar nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. ¿Aprendimos algo? Hay fortalezas, hay altivez, y todas estas cosas se levantan en ¿qué? En contra del conocimiento de Dios. El enemigo sabe que si llegas a conocer más de la palabra, más de los principios, más de las disciplinas espirituales para tu vida, en lo que vas conociendo más, esos paradigmas, esos muros van a caer, van a ser derrumbados, porque la palabra trae luz y la palabra viene con fuerza. Y nuestra responsabilidad es, ¿sabe qué? Déjame entender esto. ¿Por qué fue que Jesús nos dejó ese ejemplo? Él viene y dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, la nueva enseñanza choca con nosotros, pero cuando la entendemos, pero llegó. Yo nunca me voy a olvidar cuando el hermano Eduardo Martínez, pastor, me dijo, young man, I want you to help me with the youth. Lo que él no sabía era que yo a veces llegaba a la iglesia y yo me llevaba a los jóvenes para discotecas. Y él viene y me dice, young man, I want you to help me with the young people in this church. Yo quiero que me ayude con los jóvenes de la iglesia. Y ese, pero de la forma que yo les he ayudado es llevándolos a hacer cosas que no deben hacer. Y yo le decía, mire pastor, tú no quieres que yo haga eso, yo no soy la persona. Y me dice, no, pero yo veo algo en ti y yo sé que el Señor te va a usar y el Señor tiene un llamado sobre su vida. Y yo le decía, pero es que tú no entiendes. You don't understand. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero pariciar. Yo quiero hacer lo otro. Yo quiero, hello. Y tenía un montón de razonamiento. Yo tenía un montón de argumentos. Porque otra cosa era mi orgullo. Decía, no, yo metido en la iglesia. Y que me vean mis amigos. Y que me vea la gente. Pero cuando descubrí que Jesús entregó su vida por mí, cuando descubrí que Jesús nos dejó un ejemplo de servicio, de que cuando uno sirve al prójimo y cuando uno ayuda, cuando uno bendice, cuando uno se sacrifica y ayuda al prójimo, uno lo está haciendo para el Señor. And it blows your mind. So, yo no sé cuál es la fortaleza que tienes en tu vida, qué muro ha puesto alrededor de tu vida. ¿Qué especulaciones o qué mecanismos de defensa que has puesto en base a tus experiencias del pasado para servirle al Señor? O qué torres o qué orgullo. Mire, tiene que bajar el orgullo.
Tenemos que renovar nuestros pensamientos con el Señor. Y de esto sigo hablando de esto el domingo, porque cuando uno entiende el poder del servicio, uno es bienaventurado. Dichoso, feliz, bienaventurado, dichoso, feliz. Y en las bienaventuranzas, cuando es un ejemplo de lo que es el servir, y es el carácter del cristiano. Y cuando uno coge el carácter del Señor Jesucristo y lo empieza a aplicar a la vida, porque dice bienaventurados los que, y después viene una promesa con eso, porque cuando uno empieza a parecerse más como el Señor, lo que Él habla y lo que Él promete se cumple, y lo que Dios te ha prometido se va a cumplir en su vida, porque Él quiere que madure, Él quiere que mejore. Así que derrumbe esos muros, saca corriendo esos argumentos o esos soldados que te están ahí cuidando y entorpeciendo la mente. Renueva su forma de pensar, porque Dios te está llamando, iglesia, Dios te está llamando para morir al sí y servir no solamente al Señor, pero también al prójimo. Y haciendo eso, vas a ver gran bendición en su vida.